Bienvenidos y bienvenidas a 75 Inciso 22, un podcast sobre derecho constitucional y derechos humanos. Soy Cami Estefano, comunicadora social y estudiante de abogacía, y desde que empecé la carrera me di cuenta que derecho constitucional es apasionante y es la columna vertebral de todo el derecho. Por eso le dedico este podcast. Este no es un podcast para repetir artículos de memoria, no, es un espacio para pensar qué hicimos con la Constitución y qué estamos haciendo hoy con ella. Y sí, el nombre no es casual, es una declaración, una decisión, una toma de postura, un pensamiento y una forma de vida. Pero arranquemos por lo básico. Te invito a que busques en tu casa alguna Constitución Nacional Argentina que tengas. Te digo, seguro tenés alguna, porque cuando vamos a la escuela estudiamos la Constitución, en la secundaria estudiamos la Constitución y hagas la carrera que hagas en terciario o universitario, seguramente también ves algún artículo de la Constitución. Así que anda a buscarla, te doy un momentito. ¿Ya tenés la Constitución a mano? Haz lo siguiente, busca el artículo 75. Vas a ver que el artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina enumera las atribuciones del Congreso. Y, seguramente vas a ver, tiene varios incisos. Bueno, el inciso 22 dice algo que cambió para siempre el derecho argentino. Los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. No jerarquía legal, no jerarquía intermedia de vamos viendo, no. Jerarquía constitucional. Eso significa que la Constitución ya no se explica sola. Se explica junto con la Convención Americana, con los pactos internacionales, con las convenciones contra la tortura, la discriminación, la violencia, entre otros. Desde 1994, el bloque constitucional es más grande, más exigente. Pero vayamos por partes, porque yo arranqué de una con el artículo 75, pero no te conté de dónde viene. Para entender el artículo 75, inciso 22, hay que ir a la reforma constitucional de 1994. Esta fue una reforma atravesada por tensiones políticas, enormes pactos, negociaciones, egos, poder. Pero también por preguntas importantes de fondo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los derechos humanos después de la dictadura tan terrible que acabamos de vivir? ¿Los dejamos como un discurso o los volvemos una norma? Entonces la respuesta fue esta cláusula. Una decisión consistente de atar al Estado argentino a estándares internacionales. De decir, nunca más no es solo una memoria, es derecho vigente. La reforma del 94 no fue tratar solamente la reelección de un presidente. Fue también un intento, que podremos discutir después si es perfecto o imperfecto, de constitucionalizar límites al poder. Y el 75 inciso 22 es la prueba más clara de eso. Y acá entra una figura clave de la historia y la política argentina, Elisa Lilita Carrió. Si yo no lo podía creer tampoco, porque si bien yo sabía que ella había sido constituyente de la Convención del 94, no sabía que ella había tenido un papel clave en la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución Nacional. Esto lo aprendí en el cursado. Antes de ser lo que es hoy en la política, como te decía, Lilita fue convencional constituyente. Y en el 94 representó algo que hoy parece casi que anacrónico, el idealismo constitucional. Carrió fue una de las voces que empujó con fuerza la incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía institucional. No como estrategia, no como marketing, sino realmente como una convicción. Y si la escuchás al día de hoy, lo sigue defendiendo. Para Lilita, el 75 inciso 22 no era algo técnico, sino ético. Era la idea de que el derecho debía proteger a las personas incluso del propio Estado, de que el poder político tenía que aceptar límites externos, de que la soberanía no justifica violar derechos. Ese es el espíritu, está en el ADN del inciso 22. Ahora podemos hablar de qué cambió con la incorporación del 75 inciso 22. Desde que existe este artículo, los jueces no pueden mirar solo el código. El Congreso no puede legislar ignorando los tratados. El Estado no puede decir esto es un problema interno cuando viola derechos. El inciso 22 obliga a dialogar con el derecho internacional, obliga a justificar, a rendir cuentas, y eso suele incomodar al poder.
Porque un Estado atado a los derechos humanos es un Estado menos discrecional, menos autoritario, menos impune. Por eso el 75 inciso 22 se discute tanto. Por eso se lo quiere relativizar, por eso incomoda, molesta, ¿no? Este podcast se llama el 75 inciso 22 porque realmente creo en esa incomodidad, porque creo que la Constitución no es un texto neutral, es una herramienta de poder o de límite al poder. Hablar de derecho constitucional es hablar de futuro, de qué derechos defendemos, de cuáles estamos dispuestos a perder y de cuáles no. Porque esto es algo que tenemos que tener en claro. Los derechos que tenemos hoy podemos perderlos mañana. Y este fue un poco el primer capítulo. Acá empieza 75 inciso 22. Te espero en el próximo episodio.